no se asimilaba como una persona que puede trabajar en una oficina o puede trabajar en un supermercado, no. Sitios para trabajar las personas con diversidad funcional, para vivir en residencias. Entonces no, el Foro de Vida Independiente lucha en contra de todo esto. Y digo el Foro de Vida Independiente por no decir la mayoría de la gente que estamos aquí, que creemos que podemos tener todas las capacidades necesarias para poder ser tan independientes de poder vivir en cualquier sitio que no tenga que ser una residencia, un hospital y todo esto, ¿vale? Entonces, por eso es el decir que Vida Independiente no quiere ay, mucha la palabra. Institucional. Ay, ¿cómo? Institucionalización. Eso, ahí está. ¿Recordáis el vídeo que vimos en la primera sesión, que hacía un resumen de cuál había sido el movimiento de vida independiente y de cómo se había evolucionado del concepto de minusválido al de diversidad funcional? Uno de los conceptos o una de las ideas que intentaba transmitir es que no es lo mismo hablar de inclusión que de integración. Que hablamos de integración cuando incorporamos a la persona en el seno de la sociedad, pero normalmente esa integración se suele dar de manera segregada. Es decir, se excluye a las personas, aunque sea dentro de las fronteras de la ciudad, en el marco de residencias, centros de día, asociaciones, colegios especiales, centros especiales. Es decir, que de alguna manera no dejan de perder esa categoría especial. Entonces, lo que ellos proponían, lo que se propone desde este foro, es volver al concepto de inserción, que es la incorporación plena de las personas en igualdad de condiciones como un miembro más de la sociedad. Creo que Javier quería decir algo. Sí, es verdad. Sí, en relación a este tema, se me ocurre una diferencia en el trato. Vamos a suponer que hay una entrevista de trabajo y van dos personas, una persona con discapacidad y una persona, para que lo entendamos, es una entrevista para el puesto que sea y exigen un idioma, por ejemplo el inglés. Y la persona normal no sabe inglés. Y entonces le rechazan, que no vale porque no sabe inglés. Pero a la otra persona, en el momento que ven que tiene algún tipo de discapacidad, la rechazan por ser una persona que cree que no vale para ese trabajo porque tiene una discapacidad. Entonces, a los dos lo rechazan, porque uno tiene que ser por ser discapacitado, pero lo rechacen porque no sabe hacer su trabajo, porque no está capacitado para hacerlo, no físicamente o mentalmente, sino porque le exigen una serie de estudios que no tiene. Algunos sí. Usted no puede hacer este trabajo porque no sabe inglés. No, usted es que hay discapacidad, no va a trabajar aquí. Cierto, pero te voy a pedir un favor. Cambia discapacidad por diversidad funcional. ¿Vale? Al fondo hay otra pregunta, Miguel Ángel. Yo quiero decir una cosa, comentario que hace un compañero. A mí nunca me han rechazado por ser discapacitado o tener una diversidad funcional, como dice nunca, es decir, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho porque me parece, por lo menos en mi caso profesional, yo siempre, cuando he ido a la entrevista, he dicho que tengo una discapacidad y me han esperado a verme trabajando. Hay cosas normalmente que no puedo hacer, pero otras cosas he tenido mis 15 años de pruebas como todo el mundo y luego he sido fijo durante 10 o 11 años. Es decir, también depende de comillas, de la cultura que tenga el empresario, el perjuicio que tenga por la... Pues dos cosillas. La primera, porque tú sabes que no todo el mundo tenemos la suerte que tú estás teniendo, o que has tenido, ¿sabes? Que lo más normal es lo que Javier ha contado. Eso es dura realidad, pero es así. Y también decirte que en lugar de discapacidad, diversidad funcional. ¿Vale? Que en lugar de discapacidad diga diversidad funcional. ¿Vale? Vale. Creo que por allí también queréis hablar, ¿no? Sí, dime. Que yo creo que es más importante Sí. dejar de decir persona normal y persona con discapacidad o con diversidad funcional. Porque ha dicho que una persona con discapacidad o una persona normal. Sí. ¿Lo ves? Son cosas que tenemos que ir acostumbrándonos. ¿A ti te ha sonado mal? Pues a mí me ha sonado fatal. También.
Entonces Javier pues tendrá que ir acostumbrándose a que no somos ni más normales ni menos normales, somos personas con diversidad funcional. ¿Vale? Dime, Sandra. Y esto que estamos poniendo tanto énfasis es importante porque, si recordáis, el objetivo de este curso es luego tener las habilidades, los recursos y los contenidos suficientes como para impartir acciones formativas que sean sensibilizadoras y, por tanto, transformadoras de unos esquemas de pensamiento que nos llevan a utilizar este binomio, ¿no? Persona normal, persona capacitada, persona discapacitada. Entonces, ese cambio en la manera de ver la realidad y de nombrarla tiene que empezar por nosotras mismas, para que a la hora de impartir esas charlas de manera formal o de manera informal, un domingo comiendo, empecemos a nombrar es la realidad y desde ahí un poco sensibilizar, porque si no va a ser más difícil ese cambio, ¿vale? No es porque nos guste cambiarnos de traje así sin más, sino porque es una realidad diferente que tenemos ya que empezar a generalizar. ¿Vale? Ahora las nuevas Venus que se presenten. Que vea lo que no tiene. Que lo que tienes que hacer es signarlo, te presentas, dices yo soy Venus, lo lees, tú lo signas y ya está. Vale. Si ya saben que soy Venus, bueno, pero te quiere decir. No lo sabemos. Bueno, mi nombre es Venus. Voy a leer. Sí, lee. Las tecnologías logran cubrir necesidades suscitadas por la diversidad funcional, que los portales de información sean accesibles, que haya mandos o dispositivos que permitan cambiar de canales de televisión, hacer búsquedas de contenidos y navegador, teletexto, etc. Imaginaos que para las personas que con diversidad funcional, sean físicas, psíquicas, sensoriales, nos es necesario las tecnologías, los avances de las tecnologías, pues para las personas con diversidad funcional está siendo un elemento principal para nosotros poder seguir adelante en nuestra vida independiente, ¿no? Entonces por eso necesitamos toda esta serie de información y de adelantos dentro de la tecnología. Dime, ¿querías hablar? Quería decir, Preséntate. soy Mari Carmen, quería decir que no me entendáis mal, que no soy pesetera ni nada de eso, pero es verdad que con dinero, con mucho dinero, yo sería bastante menos discapacitada, no sé si lo sabréis. Tendría un carro súper guay que me pondría de pie y alcanzaría a las estanterías, tendría un chofer que me llevase a donde yo quisiera y bueno, pues ya está, porque es que parece triste, pero si queremos tener tecnología no está al alcance de todo el mundo, por desgracia, y eso es la pena, esa es la pena, que tengamos que pagar a precio de oro tecnologías que no son un lujo para nosotros, sino que son realidades, o sea, son totalmente necesarias. Nosotros para movilizarnos, ¿vale? Para transportarnos, por ejemplo, yo y Mari Carmen, que no somos unas personas con capacidades para incorporarnos, pues nos desplazamos con grúas, ¿vale? Grúas eléctricas. Pues el gobierno dice que es un artículo de lujo. Y una grúa te puede costar medianita sus 2.000 y pico de euros. Entonces prefiere el Estado que rompamos la espalda a la gente que nos rodea, en lugar de poder tener una serie de artículos más accesibles. Vamos a pasar, sí, dime. Quiero decir una cosa. También, venga. Esto además que comentaba Mari Carmen tiene que ver con un concepto sobre el que trabajaremos en la siguiente sesión, que es el concepto de interseccionalidad, y es, ya no es, o sea, la configuración de tu identidad como persona se ve atravesada por una serie de variables.
¿vale? Que va a definir esa identidad y las posibilidades de autonomía, autodeterminación y equidad o igualdad o acceso a los derechos humanos que puedas alcanzar a lo largo de la vida. Esas cosas que nos atraviesan, que es la idea de interseccionalidad, es pues algunas clásicas, como puede ser el hecho de ser hombre o mujer, ser blanco o ser negro, ser una persona con diversidad, tener unas funcionalidades o tener otras, pertenecer a una clase social o a una clase socioeconómica o a otra, de tal modo que si soy una persona con diversidad funcional y además mujer y además pertenezco a una clase socioeconómica medio baja, no voy a tener las mismas posibilidades de autonomía y autodeterminación que otra persona que se vea atravesada por otro tipo de intersecciones, ¿no? Esto desde el feminismo se ha venido repitiendo y se ha venido insistiendo durante un montón de años y de siglos, y desde los movimientos también afroamericanos, etcétera, movimientos migrantes ahora transnacionales, también se viene trabajando un montón. Entonces, nunca tenemos que perder de vista que ya no solamente es el hecho de tener un tipo de capacidades u otras, sino que además hay otras cosas que me atraviesan y que van a determinar mis posibilidades de autonomía. Perdón por esta cuña publicitaria, Ciri, que sabes que me gusta mucho el concepto de interseccionalidad. Pero es que relata muy bien, lo que ha contado Mari Carmen relata muy bien esto y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Porque claro, ahí esos sesgos van a estar siempre ahí. ¿Ya está preparada la conferencia? No, pero siempre que hemos leído. María, tú, preséntate y... Vale. Mi nombre es María. ¿Tengo que decir también lo del objeto o...? No, ya no. Vale. Hoy día se realizan diversos estudios personalizados que buscan detectar las necesidades de cada grupo de personas con discapacidad y diversidad funcional. La mejor forma de llevar a cabo estos estudios es con test de usuario que ofrecen una muestra real de cómo interactúa el individuo con su entorno. Aunque se están realizando estudios, los estudios que se están haciendo son escasos, porque hay muchas necesidades. Pero sin embargo, como todo conlleva dinero, como ha dicho Mari Carmen, los estudios, realizar estudios, realizar informes, todo, pues entonces tenemos lo mínimo, datos sobre discapacidad, porque creo que lo último que hemos encontrado, que yo he encontrado, es del año 69. Y yo creo que del año 69 ahora ya ha habido un cambio. Entonces, más estudios hacen falta. Mari Carmen, por ti. Sobre todo se intenta cubrir sus necesidades de comunicación e información, ya que esta es la base para fundamentar una buena integración social, laboral y de educación. Dispositivos que permitan a personas con discapacidad visual, auditiva, etc., tomar sus apuntes sin problemas en sus cursos o ciclos formativos. Ahora pongo yo el dedo. A ver. ¿Qué? ¿Cómo ves esta, cómo ves esta diapositiva? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Es que no me he enterado muy bien, si quieres que te diga la verdad. Estoy un poco... me he resfriado y me queda un poco sordo. A ver, léela, Mari Carmen. A ver, sobre todo, estamos en el apartado de poco a poco. Poco a poco se van haciendo cosas. Sobre todo se intenta cubrir su necesidad de comunicación e información, ya que esta es la base para fundamentar una buena integración social, laboral y de educación. Como ejemplo, dispositivos que permitan a personas con discapacidad visual, auditiva, etc., tomar sus apuntes sin problema en sus cursos o en los ciclos formativos que haga. Estás en la universidad, ¿no? A ver. Me parece bien, sí. ¿Y cómo te desenvuelves? Yo... ¿Tienes todos estos recursos? ¿Te facilitan a la hora de realizar tus estudios o no? Sí, hasta ahora sí. O sea que no tengo ningún problema, porque tengo unas herramientas las cuales están adaptadas a mí. ¿Y quién te ha adaptado? Son de la 11. Sí. Es la que me ha cedido todo, pues por ejemplo un POE, que es un escáner lector, que es el que me va leyendo el libro,
hay un Daisy que tienen unos libros, los cuales son unos CDs y se meten. Luego tengo una grabadora para leer, o sea, para escuchar las grabaciones, y luego un ordenador que está adaptado con el sistema JAWS, que es para invidentes, con lo cual todo lo que tengo en mi casa es hablado. Y aparte tengo algunos apuntes que llevo en braille también. ¿Y los apuntes, por ejemplo, quién te los pasa? ¿Bien la 11? No, los apuntes me los paso yo, porque yo grabo la clase y entonces lo que hago es que los apuntes me los paso yo al ordenador. O bien, si por ejemplo al día siguiente pues llevo algo que tenga que preguntar o algo, me lo llevo escrito en braille, con lo cual pues entonces allí pues, pregunto o algo así, que no me quiero enrollar mucho. Yo quiero preguntarte una cosa, a ver, habla Venus, ¿vale? Sí. Las adaptaciones y los recursos que tienes, las personas invidentes tienen un mogollón de recursos, pero la pregunta es, ¿lo tienes que pagar o te lo dan? No, son unas sesiones que me hace la 11 mientras que esté estudiando. El día que deje de estudiar tengo que devolver otra vez todos los aparatos, menos el ordenador que es mío. Joder, pues está muy bien. Pero lo que dice María Es que Carmen... normalmente, perdona, Sí. sigue hablando Venus, ¿vale? Normalmente, claro, estas personas con discapacidad, otras discapacidades, tenemos más limitaciones, ¿sabes? Que como 11, yo qué sé, pues tiene como disposición económica como para hacerlo, pues yo qué sé, os apoya. Pero en realidad no sé si colabora con otro tipo de discapacidades o solo con ciegos. No, colabora con otro tipo de discapacidad, porque la venta del cupón la hace también el que va en una silla de ruedas, el que es sordo y... Sí, no, yo hablo de las adaptaciones técnicas, de las herramientas para, como lo que estás comentando. Hay profesores, dentro de la 11 hay profesores que ayudan a gente con discapacidad, o bueno, con Diversidad funcional. diversidad funcional, perdona. María, también. Ahora pregunta yo, ¿vale? María. Vale. Bueno, yo sé de otros casos que aquí en la 11 LM sí que han tenido problemas. No sé si el caso de la 11 que sí que les da bastante apoyo, pero sí que sé por gente que he conocido aquí que le ha costado que la universidad le ponga a su disposición pues, recursos necesarios para pues yo qué sé, para poder asistir realmente a las clases y enterarse de todo. Sí. Eso es verdad. Eso que está diciendo es verdad, pero yo esas herramientas ya las traía a la universidad. Con lo cual aquí en la universidad no hay nada más que un POET. Después es un lector, es un escáner que te va leyendo. Es lo único que hay aquí. Ya, pero es que imagínate, puede haber 3 personas con diversidad visual, ¿sabes? Entonces, pues, yo qué sé, uno solo, vale. Espacio. Virginia, poquito a poco, como yo he puesto, ¿verdad? Exacto. A ver, ahora Virginia. Sí, que no, en relación a lo que veníamos diciendo de las adaptaciones, por ejemplo, a nosotros a las personas sordas nos dejan acceder a la universidad, pero claro, cuando consigues, por ejemplo, un intérprete o cualquier otro tipo de adaptación te cuesta bastante, o sea, tiene que pasar bastantes meses hasta que lo consigo. Por ejemplo, yo he estado en un ciclo de apuntada, me había matriculado, me habían aceptado y en el momento en que yo pedí intérprete no me lo daban. Y era como, hombre, por ley me lo tenéis que dar, y yo iba con la ley en la mano y en realidad no me ponían intérprete. Por ejemplo, a las personas sordas sí que se notan un montón de limitaciones en el ámbito educativo y sigue desde siempre. Vale. Alejandra, que yo iba a decir que ha tenido mucha suerte de poder acceder a la universidad, porque hay mucha gente con diversidad funcional que se queda en el camino y se queda porque no tiene ni ayuda ni puede acceder a cualquier tipo de... No, es que no. O sea, yo siempre voy a ir al mismo tema. O sea, yo para mí debería empezar desde abajo. O
Entonces, si desde abajo no se pueden ofrecer las mismas cosas, es muy difícil que se llegue a que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces vemos que es necesario que sigan habiendo esos avances, que sigan habiendo esos estudios y que sigamos todos colaborando, ¿vale? Pues nada, como estamos diciendo, a ver, poquito a poco. Sí, pero yo le puedo Sí. responder a ella. Sí. Digo que está muy bien, que para eso estamos aquí. Claro que sí. Que para reivindicar nuestros derechos, que no somos, como dije el otro día, no somos un objeto o un mueble, que para eso estamos aquí, para hablar y para juntarnos todos y decir, vamos a salir a la calle, como por ejemplo pues se ha hecho la Marcha Amarilla, o muchas que se han concentrado 50.000 personas para pedir la ley, que entonces era la ley de discapacidad, para todos, o sea, no para uno solo, sino para todos, pero para eso nos tenemos que unir todos. Y ese ego que haya entre unos y otros hay que olvidarlo. Tenemos que estar todos unidos y luchar todos, porque todos somos una pieza ahora mismo. Vale. A ver, Virginia. Aprovecho ahora que hablas de la diversidad funcional en común, ¿no? Lo digo para todos. Hace poco me he enterado que necesitan operarios en la bolsa del ayuntamiento. Lo digo por si alguno os queréis apuntar, pues que podáis apuntaros, pero para ir a apuntarte a la bolsa de trabajo del ayuntamiento tienes que ir al centro base. ¿Qué pasa? Que a los que tenemos diversidad funcional, fallo de la intérprete, nos hacen ir al centro base, y a los que van por plaza que no está reservada no tienen que ir al centro base se paga. Y en toda España no es igual el procedimiento. Por ejemplo, yo lo digo porque yo lo he hecho en Extremadura, me he apuntado a una bolsa del ayuntamiento en la que te obligaban a ir al centro base, lo reclamé y pude optar al examen de la bolsa de trabajo y pues eso, sin necesidad de pagar nada como el resto de personas a las que se les ofrecía, con o sin diversidad funcional. Entonces, en realidad, como es una forma de discriminación, estamos pensando en hacer un escrito reivindicativo y presentarlo. Pues eso, ¿tú qué opinas? Lo que Virginia habla, no, estoy totalmente a favor. Lo que Virginia habla de las personas con diversidad funcional, por ejemplo, cuando nos presentamos a planes de empleo, cuando nos presentamos a oposiciones o a bolsas de trabajo, se nos pide un papel de validación, que valemos como personas. Y eso nos lo tiene que firmar un señor, ¿vale? Que suele ser un psicólogo, nos cobran 10 euros y ya somos aptos. No nos mira si tenemos las uñas largas o el pelo rizado. Da lo mismo, los 10 euros y para adelante. Así es que cuente conmigo, Virginia. Claro, por eso yo lo decía, lo teníamos preparado, lo traíamos para que el que quisiera colaborar, pues bueno, hacerlo pues eso, de manera conjunta y presentarlo al ayuntamiento, porque ya que somos iguales para todo, pues de cara al acceso al ámbito laboral, pues también, porque ya os digo, nosotros hemos estado informándonos y en el resto de España no es así. Una pregunta, Ciri, desde hace 3 años o 4 años para acá se viene pagando cuando quieres acceder a una bolsa de trabajo del ayuntamiento. Se está haciendo nos dice, sí, yo creo que desde hace 3 o así. Por lo menos que yo sepa. Antiguamente era gratis, pero ahora se paga. Sí. Una pregunta, ¿por qué hay que ir al centro base si resulta que a ti te dan un certificado cuando tú sales, te hacen una valoración de discapacidad y te dan un certificado que tú presentas la fotocopia de ese certificado en el cual te dicen la discapacidad que tienes? Bueno, extremadamente, pero chicos, tenemos que cortar aquí porque hay que seguir con las diapositivas. Y sobre todo porque acabamos esta parte de repaso de conceptos, hacemos el descanso y luego lo que vamos a trabajar es por colectivos o por grupos, vamos a trabajar las principales barreras que nos encontramos en los 3 ámbitos en los que vamos a intervenir, que son centros sanitarios, centros educativos y centros de la administración pública. Entonces, este debate es perfecto para esta segunda parte, ¿vale? Qué debatistas que sois. Venga, vamos a darle. ¿Quién ha llegado a la última? Yo.
¿Cómo te llamas? Pilar. Muy bien, Pilar, pues lee. Lee la transparencia. La accesibilidad... Escucha, a ver, tú escucha bien, ¿vale? No lo ves. La accesibilidad o accesibilidad universal es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Luisillo, a ver, no te me duermas. Tú dedicas la accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad, Luisillo? No sé qué decir. Me cago en la mano. No. ¿Tú por dónde has subido? ¿Por la rampa o por los escalones? No, debe subir por la rampa. ¿Y eso qué es? Accesibilidad, machote. ¿No? La accesibilidad es aquello que nos... Claro, que nos permite poder llegar. Que nos permite integrarnos, efectivamente. Que nos da la facilidad de poder acceder a todo aquello que deseemos o que necesitemos, ¿vale? Claro. Aquí os pongo un poquito, vale, lo que es así en resumen, de lo que las capacidades y todo, no las capacidades, sí, las capacidades, ¿vale? Las capacidades, cada capacidad tiene su accesibilidad, porque mis elementos de accesibilidad no son los elementos de accesibilidad ni de Venus, ni de Abel, ¿vale? A ver, ¿por dónde nos hemos quedado? María Jesús. Y explica el dibujo, ¿vale? También. ¿Qué ves? Pues hay una persona en silla de ruedas que se ha colgado de una canasta. Y la de canasta baloncesto. la canasta está arriba, bueno, súper alta. Por encima de los pisos, de los árboles. Eso es, muy alta. Accesibilidad. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria para la participación de todas las personas, independientemente de las posibilidades de las posibles limitaciones funcionales que puedan tener. Como antes nos decía Virginia, para ella ha sido un problema el poder estudiar en la universidad, porque no estaba accesible, ¿vale? Yo, por ejemplo, no pude ir a un colegio hasta que no tuve 17 años, porque cuando yo nací no existía ni la historia, ¿vale? Entonces, no, es una tontería, no existía ni la historia referente al mundo de la accesibilidad. Entonces yo la primera vez que fui a un colegio fue subiendo y bajando todos los días 3 pisos, sin ascensor, ¿vale? Entonces, vamos avanzando mucho. ¿Necesitamos mucho o no? A ver, sí, todavía. Sí, necesitamos mucho. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Vale. He puesto esta foto porque a veces la accesibilidad se piensa, pues venga, una rampa. Yo voy a poner un ejemplo de rampa, ¿vale? Y Virginia va a poner un ejemplo de su discapacidad, de su diversidad funcional, y Abel también de su diversidad funcional. Vamos a poner un ejemplo de accesibilidad. Para nosotros accesible es la rampa, que nos hace, no es accesible del todo porque está por la parte trasera, ¿vale? Esta facultad para nosotros poder acceder, Mari Carmen, Luis y yo, tiene que ser por rampa, que es accesibilidad. Pero ¿qué ocurre? No lo ven como una accesibilidad inclusiva, sino lo hacen exclusivo. Ahí vosotros por aquí y nosotros por aquí. Tenemos que entrar por la puerta de servicio. Eso es. ¿Vale? Virginia, ponos un ejemplo de accesibilidad dentro de tu diversidad funcional. Un ejemplo de accesibilidad. El intérprete. O, por ejemplo, también, otro ejemplo, los subtítulos en los cines. O, pues no sé, ¿qué otro ejemplo puedo poner? O, por ejemplo, en mi caso, el tema de emergencias, si a mí me pasa algo, tengo que llamar por teléfono y no hay adaptación ninguna. Entonces tenemos muchas limitaciones, muy pocas cosas accesibles. Vale. A ver. No, quería decir que ahí en el Orlario, por ejemplo, ya hemos avanzado. Y en la biblioteca se han hecho unas rampas nuevas. No sé si os habréis fijado. Sí. Pero fíjate si queda en la universidad. Fíjate si hay diferentes facultades y cómo están. Yo ahora tengo pedido, por ejemplo,
porque los pasos de cebra no están bien señalizados. He pedido unas tachuelas, se ha hecho un escrito, vamos, se lo dije al SAE, y lo haré a través de la ONCE también, porque me he embocado 2 veces en la carretera. ¿Lo ven? Por ejemplo, Abel está hablando de accesibilidad en el paso de cebra. ¿Tú cómo te guías? Yo me guío a través del suelo, el suelo es el que me habla a mí. Yo, por ejemplo, voy todas las baldosas, pero cuando llego a un paso de cebra hay unas tachuelas, son unas baldosas con unos tacos, el cual cuando llego ahí me indica que hay un paso de cebra ahí. También muchas veces, si no te das cuenta, los capaciegos que se le llaman, porque son los pivotes que hay en los pasos de cebra, como no lo toques con el bastón te lo tragas y te da una alegría que no veas. Pero bueno, es el problema que tiene de no ver. No. Y eso también lo ponemos nosotros para que no aparquen en los rebajes. También, ¿no? Si está bien. Con esto se quería dar una pincelada, porque con el tiempo que tenemos no podemos explicar todo lo que es la accesibilidad, ¿vale? Pero un poquito es una pincelada para que sepáis más o menos lo que es la accesibilidad, ¿vale? Pasamos. Sí. Tiempo muerto del móvil. El sonido del Mío. móvil. Si es de la Ciri. Música y esa relajante. Madre mía, Sí, dásela a Rocío, no lo pongáis en el... Pero Rocío, ¿cómo te has levantado antes? Pues se lo he pensado. Vale, a ver. La última persona que ha llegado. A ver, nombre y nos den la transparencia, ¿vale? Bueno, Samantha, para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo que estas personas realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad. Vale. Lo que estábamos hablando, ¿vale? El hecho de que el medio donde nos movemos sea accesible, pues nos va a hacer a nosotros el poder vivir la vida con la mayor normalidad posible. Una diferencia que hablemos de 10 años aquí, antes ni siquiera las farmacias eran accesibles, o sea, eran accesibles, ¿no? Yo hablo por parte de mi diversidad funcional, ¿vale? Que es física. Por ejemplo, que yo detecte referente a los sordos, me parece increíble que tú vayas, por ejemplo, al ayuntamiento y no tenga, ¿cómo se le diría? Los cuando bucles. Tú coges el número, no, cuando tú coges el número, que diga el 58, pues no, sale en la pantalla, pero no dicen nada. Y yo no explico, o por ejemplo, que me expliquen ellas, Venus y Virginia, cómo se enteran cuando van. Pero, No, ¿te refieres cuando no hay panel visual? Pues preguntando al de al lado, ¿tú eres el último? ¿Tú eres el último? Claro. Ah, vale, Y a ver, por pues después voy ejemplo, yo. tú cómo te apañas si vas al ayuntamiento y te toca un número. Tú dices, cógeme un número, tienes el número y ya. Hay gente muy buena, en que te cogen y ellos te sacan el número. Yo, por ejemplo, llego y digo a un sitio, perdona, ¿estoy aquí? Sí. Pues entonces, pues han cogido y me ha sacado el ticket y me dice, ahora te aviso yo. Otra vez me descuidé y me metí en una habitación que no había nadie. Claro, pero tú imagínate, en lugar de que las cosas sean correctas como deben de ser, siempre debemos de tener la suerte de que a veces nos toca bien bueno, que no sabemos por qué. Porque si realmente es nuestro derecho a estar informado, a tener cualquier información, sea del medio que sea. ¿Vale? Pasamos para esta. Y seguimos por Sara, creo que te llamaban, ¿no? Estas facilidades son llamadas ayudas técnicas y me parece un dibujo en el que hay dos personas, unos elevados, una especie de edificio, de una entrada de edificio que dice el técnico soy yo, ¿qué sabrás tú de accesibilidad? Y en la parte inferior hay una persona en silla de ruedas que precisamente hay una rampa, pero la rampa no puede acceder porque no hay una especie de escalón antes de la rampa. Claro, ¿por qué he puesto esto, vale? Porque a veces decimos, ay, hay de ellos, Hola, esa foto. Bueno, claro, sí, yo. Por eso le he puesto Virginia.
que tenemos que luchar no solamente con el hecho de que se hagan las leyes para que podamos seguir contando con esa accesibilidad, sino tenemos que encontrarnos pues, a personajes, que he hecho un poquito juego de palabras, ayudas técnicas con técnicos, ¿vale? Porque los técnicos son, digamos, cuando me refiero a técnicos me refiero a arquitectos, lo siento por allí, aparejadores, delineantes, pues que nos ponen mil trabas, mil dificultades, incluso nos dicen esto, ¿qué vais a saber? Nosotros sabemos de accesibilidad porque tenemos estudios, vosotros no. Y yo les digo a ellos, pues ahora, desde donde está subido, tírate sin pies, así, rodando, a ver cómo bajas. ¿Vale? Pues esas son todas las dificultades. Dime, Javier. Sí, pero al margen de la ayuda técnica, que sí, por supuesto, un delineante, un arquitecto, un aparejador puede hacer una rampa realmente accesible, pero si no hay una ley que obligue a ese constructor a hacerlo de esa manera, lo harán siempre con el menor coste posible y harán esas cosas. Ahora vamos a seguir viendo si hay leyes o no hay leyes, Javier. ¿Vale? He querido un poquito poner, a ver que mis compañeros, a ver quién, tú, ¿no? ¿Cómo te llamas? Julián. Julián. Entre estas se encuentran 1. El alfabeto braille, 2. La lengua de señas, 3. Las sillas de ruedas, 4. Las señales auditivas de los